Los Irrompibles va a sonar con historias, con Hola, memoria Irrompibles. y para recordar. Bienvenidos a una nueva edición de La Voz de la Generación Irrompible. Hoy venimos con un tema que, aunque parece de juego, toca el bolsillo, la memoria y el corazón. Hablamos de el álbum Panini de los mundiales. Y les voy a ser sincero, este programa nace por algo muy personal. Mi hijo menor se despertó un día con un sueño clarito, un sueño lindo y diáfano. Y dijo: papá, estoy pensando en llenar el álbum del mundial. Así que miremos. Acá estamos llenando el álbum del mundial porque nos gusta mucho el fútbol y porque nos gusta mucho el mundial. Acá ya tenemos la 00, no tenemos ninguna acá porque no hemos conseguido más sabores. Acá la de México, que todavía no conseguimos el escudo. Acá la de South África, que ya casi ya también la completamos. Acá la de Corea República, que también ya casi la completamos. Y ahí comenzó nuestra propia aventura. Buscar fichas, comprar sobres, revisar cada esquina de la casa y cada bolsillo a ver si nos alcanzaba la plata. Y por supuesto, vivir la emoción de abrir cada sobre como si fuera un pequeño tesoro escondido. Pero también nos topamos con la otra cara. Llegar a las tiendas a principios de junio y encontrarnos con la maldita frase: se acabaron las láminas. No hay sobres. No sabemos cuándo llegan. Kioscos, papelerías, grandes superficies, todos con la misma respuesta. Y en medio de esa búsqueda la pregunta se hizo inevitable. ¿Qué hay detrás de este ritual que se repite cada 4 años? ¿Solo nostalgia y pasión futbolera? ¿O también un gran negocio que no siempre es igual para todos? Hoy, Irrompibles, vamos a recorrer 3 caminos. El primero, la historia del álbum de Panini. Cómo nació, cómo se volvió ese símbolo de los mundiales. El segundo es la economía detrás del álbum, con la cifra y el impacto real en nuestros bolsillos, no es cualquier cosa. Y el tercero, nuestra propia búsqueda de soluciones para llenar este ícono futbolístico. Cuando las láminas se agotan y el presupuesto no alcanza, incluyendo una opción polémica pero creativa: la impresión de alta calidad. Para acompañarnos en este viaje estará la voz de Celso Vargas Jr., el maestro de la salsa, con la crónica histórica. La voz de Juanca Castro para ponerle números y reflexión al negocio detrás de las figuritas. Algunos invitados. Así que, entre las láminas y los sueños irrompibles, abrimos este álbum juntos, estos paquetes de fichas, y decimos nuestro tradicional grito: ¡esta logia radial está al aire! Realmente yo el último que coleccioné fue el 2014, pero no tenía mi papá, yo tenía mi papá. Y ahorita pues ni lo completé. Hay banderazos y eso. La vez pasada hubo una juntada en el centro comercial de Coplaza y Mosquera para cambiatón de fichas. La voz de la generación irrompible. Hola, Irrompibles. Hoy nuestra crónica trata sobre el tema que está en boga, en el corazón y en el inconsciente de todos los fanáticos del fútbol: el álbum Panini de los mundiales. Esta tradición nació en Italia en los años 60 y desde México 70 se convirtió en el coleccionable oficial de cada Copa del Mundo, evolucionando hasta llegar a la histórica edición del 2026 con 112 páginas y 980 figuritas. La historia de esta tradición, o del álbum Panini, se remonta a la ciudad de Modena, en Italia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando los hermanos Giuseppe, Benito, Umberto y Franco Panini abrieron un pequeño estanquillo de periódicos y de revistas en el año 1945. El negocio creció rápidamente gracias al interés del público por las notas deportivas, en especial las relativas al fútbol, lo que llevó a la familia a convertirse en una importante distribuidora de diarios en menos de una década.
Ya para el año 1961, los hermanos encontraron una colección de figuritas en desuso y decidieron empaquetarlas en bolsas económicas, pues el éxito fue inmediato, sentando así las bases de los cromos coleccionables. Ese mismo año lanzaron el primer álbum Panini, con el futbolista sueco Nils Lidholm en la portada y Bruno Bolchi convertido en la primera estampilla oficial de la marca. Pero el gran salto llegó cuando Panini se asocia con la FIFA para producir el álbum oficial de la Copa Mundo de México en 1970, la cual marcó el inicio de una relación que continúa hasta nuestros días. A partir de ese torneo, Panini se convirtió en la única empresa autorizada para elaborar el álbum oficial de cada mundial, transformándose así en un producto local italiano y en un fenómeno global. En los primeros años, las estampitas eran de cartón fino y los coleccionistas debían pegarlas con pegamento sobre el álbum, lo que hacía del proceso algo artesanal y engorroso. La innovación tecnológica llega en la temporada de 1971-72 del fútbol italiano, cuando Panini introdujo por primera vez las figuritas autoadhesivas, formato que se consolidó rápidamente y terminó siendo el estándar mundial. Desde México 1970 hasta la actualidad, Panini ha producido el álbum de todos los mundiales, sumando más de medio siglo de historia, acompañado en cada edición del torneo más importante del fútbol. Con el tiempo, el álbum dejó de ser solo un producto comercial para convertirse en todo un ritual cultural a nivel mundial, compartido por generaciones, integrando niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos contemporáneos en la práctica de coleccionar, intercambiar y completar figuritas. El álbum Panini se transformó así en esa pieza clave de cada Copa del Mundo, una especie de documento visual que registra las selecciones, jugadores, estadios y momentos icónicos del torneo. Además, su expansión internacional permitió que distintas ediciones incluyeran contenidos especiales, como selecciones de leyendas o secciones de leyendas, momentos históricos y páginas dedicadas a sedes y estadios, reforzando así su valor como memoria colectiva del fútbol. En la Copa Mundial de Qatar 2022, el álbum Panini contaba con 670 figuritas y representaba a las 32 selecciones participantes, reflejando el formato tradicional del torneo de esa edición, que mantuvo el esquema clásico de 5 figuritas por sobre, diseño que muchos coleccionistas conocieron durante décadas. Sin embargo, la decisión de la FIFA en ampliar la Copa Mundial a 48 selecciones para el 2026 implicó un cambio estructural en el torneo y también, en consecuencia, en el álbum Panini. La marca asumió el reto de representar más equipos, más jugadores y más contenido histórico, preparando así lo que se anunció como la colección más grande de la historia. El álbum Panini del Mundial 2026 va siendo la edición más grande que se diseñó hasta el momento, como una edición histórica con 112 páginas y 980 figuritas, cifras récord impulsadas por la participación de esas 48 selecciones y la realización del torneo en 3 diferentes países: Estados Unidos, México y Canadá. Cada selección contará con 18 jugadores por sticker, el escudo nacional y otro de la formación en canchas, construyendo así un retrato detallado del fútbol mundial contemporáneo. La colección incluye secciones dedicadas a estadios, leyendas y momentos icónicos en los mundiales, reforzando la función documental del álbum más allá del simple hecho de coleccionar barajitas. Además, esta edición es percibida por muchos como el cierre de una era, ya que jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aparecen como leyendas que han marcado récords en presencias en los mundiales pasados y además de varios países en el lanzamiento del álbum del 2026. Este produjo cambios en la experiencia del coleccionismo, como sobres 7 figuritas que vienen ahora en lugar de 5,
aumentando así las oportunidades de completar la colección. También se han presentado múltiples formatos físicos, incluyendo tapa blanda, tapa dura y una versión Gold, es decir, una versión de oro limitada, orientada a coleccionistas que buscan ediciones de mayor valor simbólico en la actualidad. Esta creación tiene un significado sociocultural más allá de los datos técnicos. La historia del álbum Panini y de los mundiales revela cómo un objetivo editorial se puede convertir en todo un ritual social a nivel mundial que acompaña las copas del mundo de fútbol. En numerosos países, el inicio del mundial no comienza con un balón, sino que comienza con la llegada del álbum a los kioscos y tiendas de revistas, marcando así el inicio de intercambios, encuentros en plazas, colegios y familias para intercambiar las figuritas. El álbum funciona como un puente entre generaciones, ya que muchos adultos que lo llevaron en su infancia lo comparten ahora con sus hijos, nietos, sobrinos y estudiantes, manteniendo así viva una tradición que mezcla juego, memoria, pasión futbolera, además de ese sentido de pertenencia. La edición 2026, la más grande de la historia, simboliza tanto la expansión global del fútbol como la consolidación del álbum Panini como un documento emocional en cada mundial. Sigamos entonces con más música. Con historias, con memoria y Panini para recordar. Irrompibles. Detrás de cada lámina pegada en un álbum Panini hay una historia. Algunas son historias pequeñas, casi invisibles. Otras se vuelven virales, salen en los noticieros, llegan a los tribunales inclusive y nos muestran hasta dónde puede llegar la fiebre por completar esos rectángulos en blanco. Hoy queremos recorrer algunas de esas historias mediáticas y memorables para entender que el álbum no solo se llena con figuritas, también se llena con creatividad, sacrificios, excesos y a veces con conflicto. Empecemos por el lado más humano. Durante Qatar 2022, en México se hizo famosa la historia de un padre que no tenía cómo comprar sobres para su hijo. En vez de rendirse, decidió imprimir en hojas blancas todas las láminas del mundial. El niño las recortó una por una, las pegó con cuidado y así entre tijeras, pegantes y papel común logró llenar su álbum. No había hologramas, ni papel brillante, ni edición limitada. Lo que había era algo mucho más valioso: ingenio y amor paterno. Esta historia se volvió viral porque mostró lo esencial del álbum. No es tanto lo que cuesta, sino lo que significa compartirlo. En las crónicas y blogs, muchos adultos cuentan cómo llevan llenando álbumes desde los años 70. Hoy repiten ese ritual con sus hijos e incluso con sus nietos. Se sientan en la mesa, hacen montoncitos de repetidas, negocian, les cambio 2 por una difícil, y negocios así, y convierte el coleccionismo en una tradición familiar que se renueva cada 4 años. Son historias donde el álbum se vuelve herencia, un hilo afectivo que une generaciones a punta de papel y memoria. Del otro lado de este espectro están los coleccionistas extremos. En Ciudad de México, por ejemplo, se ha documentado a un aficionado con más de 130 álbumes Panini, desde México 1970 hasta la edición de este año, la del 2026. Cada álbum es una joya guardada con celo, plástico protector, estanterías especiales, ambiente controlado. Para él no es solo fútbol, es archivo histórico, es colección de vida. En Colombia también hay personajes que viven el álbum casi como una fe. Perfiles de coleccionistas como Gabriel Franco y Juan Guillermo Ruiz muestran cómo el Panini se convierte en una auténtica religión. Organizan intercambios, guardan álbumes desde hace décadas, planifican con anticipación cuánto ahorrar para el próximo mundial y ordenan su calendario alrededor del momento en que salen los sobres. Para estas personas, el álbum no es un pasatiempo más, es un proyecto de largo aliento, una forma de medirse a sí mismos y una comunidad que se reconoce en la frase "yo también los llevo desde niño". Pero la fiebre Panini también tiene un lado oscuro. En el 2026 en Colombia se han registrado casos de coleccionistas dispuestos a pagar hasta $1.000.000 por láminas denominadas especiales de figuras como Luis Díaz, Kylian Mbappé o Lionel Messi. Una sola estampa puede costar lo mismo que un mercado básico.
A nivel mundial, algunas ediciones raras y tirajes limitados llegan a subastarse por decenas de miles de dólares. Escucharon bien, decenas de miles de dólares. En esos casos, el álbum se aleja del niño que cambia repetidas en la esquina y se acerca al mundo de las obras de arte, de las cartas coleccionables de lujo, de un mercado donde solo unos pocos podrían entrar. La escasez también alimenta el problema. Sobres agotados, colas en kioscos, gente madrugando para alcanzar una caja. La pregunta se repite: ¿es solo pasión futbolera o es un modelo de negocio que aprieta cada vez más nuestros bolsillos? En algunos países la cosa ha ido más allá del enojo en redes. En Argentina, por ejemplo, la Unión de Kiosqueros llegó a pedir la intervención del gobierno por el caos que generó la escasez de sobres de Qatar en el 2022 y la preferencia por venderlos en grandes cadenas en lugar de los kioscos de barrio. El álbum de repente se volvió un problema político y económico. En Colombia, para el Mundial de este año, el del 2026, se presentó incluso una denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra Panini Colombia y una empresa distribuidora. El motivo: la falta de sobres y álbumes había impedido completar la colección prometida y supuestamente vulnerado los derechos de los consumidores. Así, lo que parecía solo un juego termina en oficinas de abogados, entidades de control y titulares de prensa. El álbum se convierte aquí en Colombia en un asunto de Estado. Más allá de estas anécdotas, hay algo profundo: la psicología del coleccionista Panini. Algunos ensayos describen el álbum como una búsqueda permanente. Cada espacio vacío es una falta y cada falta se convierte en objeto de deseo. La mente del coleccionista no descansa hasta ver el álbum completo. Esa obsesión tiene dos caras. Por un lado, puede llevar a excesos, gastar de más, perder la proporción, medir el éxito en función de cuántas faltan. Por otro lado, crea comunidad, intercambios en plazas, cafés, colegios, encuentros improvisados donde desconocidos se convierten en aliados, solo por compartir la frase mágica: que te falta, yo te cambio. En plena era de pantallas, notificaciones y contenido fugaz, el álbum físico se resiste como un ritual táctil. Tocar el papel, pegar la lámina, oler el sobre recién abierto es una experiencia lenta, manual, analógica, que nos recuerda que también somos cuerpo, tiempo y espera, y ante todo paciencia. Historias de padres que imprimen láminas por amor, coleccionistas que guardan 130 álbumes como tesoros, personas que pagan cifras impensables por una sola estampa, kiosqueros que reclaman al Estado y millones de niños y grandes que tienen todavía su alma de niño encerrada en cuerpo de gordos, que todavía sueñan con decir: lo llené. Todo esto vive dentro de un objeto tan sencillo como un álbum Panini, un espejo donde se refleja nuestra creatividad, nuestras desigualdades, nuestras obsesiones y nuestra necesidad de pertenecer a algo más grande. Entre láminas y sueños irrompibles, cada historia de coleccionista nos recuerda que detrás de cada figurita hay una persona, un deseo y siempre hay una lucha. Álbum Panini, pasión mundial. Hola irrompibles, soy Juan Carlos Castro desde la fría ciudad de Bogotá. Cada 4 años el mundo mira un balón, pero también se inclina sobre un cuaderno de papel, el álbum Panini. Detrás de esas láminas que cambiamos en la esquina o en el recreo, hay una máquina económica enorme, capaz de mover miles de millones de pesos y de dólares en el planeta y cientos de miles de millones de pesos en países como el de nosotros, como Colombia. No estamos solo frente a un juego, estamos frente a una industria afinada al detalle. El modelo es simple y a la vez poderoso. El álbum está lleno de espacios vacíos que invitan a seguir comprando sobres. Cada hueco es una pequeña presión psicológica donde el que la compra dice: me hace falta una más. Millones de álbumes, cientos de millones de sobres, miles de millones de figuritas circulan por kioscos, supermercados y tiendas. Lo que parece solo emoción futbolera es en realidad un engranaje global de producción, distribución y consumo. En Colombia, el álbum también es negocio de barrio, tiendas pequeñas, papelerías y vendedores informales.
Todos ellos dependen en temporada de mundial de esos sobrecitos que muchos niños y adultos compran de a uno, de dos en dos, inclusive la caja completa. El precio de cada sobre parece manejable. El problema realmente aparece cuando sumamos lo que cuesta intentar llenar el álbum completo. Entonces, entendemos que para muchas familias este ritual es un lujo que compite con el mercado, el transporte o los servicios. Y aún así, el álbum no se sostiene solo en las cifras, sino en las historias. El niño que ahorra monedas, la mamá que negocia un sobre por la tarea hecha, los amigos que se reúnen a cambiar repetidas en el parque. Un álbum Panini es un espejo, muestra cómo la pasión puede convertirse en un negocio, pero también cómo incluso dentro de la lógica normal siguen haciendo momentos de encuentro, solidaridad y juego. Entre láminas y números, la pregunta queda abierta: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar, no solo por el papel, sino por sentir que también hacemos parte de esta historia colectiva? A nivel mundial, el negocio del álbum Panini del 2026 mueve alrededor de 1.400 millones de euros. Y en Colombia, solo esta edición representa cerca de 300.000 millones de pesos en álbumes en circulación. Bueno, seguimos en cabinas. La voz de la generación irrompible. Irrompibles. Después de vivir la emoción, el cansancio y la frustración de buscar sobres, hay algo que debo contarles. En nuestra casa, la fiebre del álbum se encontró de frente con la realidad. Sobres agotados desde el comienzo de junio, precios que se sienten cada vez más altos y un hijo que igual sueña con ver su álbum lleno. Y allá aparece una pregunta incómoda, pero muy humana. ¿Qué hacemos cuando no hay láminas o cuando el presupuesto no da? Una de las preguntas que comenzó a aparecer en redes, en grupos, en conversaciones de esquina fue esta: buscar ofertas de impresión en alta calidad para recrear las figuritas que nos faltaban. Imágenes descargadas, maquetas diseñadas, impresión en buen papel, corte cuidadoso. No es lo mismo que la original, claro que no, pero muchas familias vuelven esto una salida creativa para que los hijos no se queden viendo el álbum como un proyecto eternamente incompleto. Esta opción abre un debate ético y legal. Sí, ¿es correcto reproducir algo que está protegido por derechos? ¿O es un acto de resistencia frente a un mercado excluyente? ¿O es simplemente piratería bonita envuelta en papel cruché? Cada quien tendrá su respuesta. Lo que sí revela esta alternativa es algo profundo. Cuando la industria cierra las puertas con precios altos, escasez y barreras de acceso, la gente inventa caminos. Porque para un niño el valor del álbum no está en el logo oficial ni en el holograma de seguridad, sino en la sensación de pasar la página y ver todas las casillas llenas, en poder decir, lo logramos, muchas veces en familia. Tal vez ahí, irrompibles, está la verdadera lección, que más allá del negocio, de las cifras y de las ediciones especiales, el álbum Panini se sostiene por la imaginación y el deseo de billones de personas que quieren participar, aunque el sistema les diga que no alcanza. Entre láminas originales y láminas impresas, entre economía formal y creatividad casera, lo que persiste es el sueño compartido, el sueño de completar algo juntos. Y desde aquí, desde la voz de la generación irrompible, no venimos a dictar sentencia, sino a poner sobre la mesa las preguntas, las historias y las alternativas, porque cada familia, cada oyente debe decidir cómo es que quiere vivir este mundial y cómo quiere llenar su propio álbum. Entre láminas y sueños. Irrompibles, gracias por acompañarnos en este viaje entre láminas, sueños, cifras y soluciones creativas. Hoy escuchamos la historia del álbum, el peso de su economía y las rutas que muchas familias están inventando para no dejar morir esa bella ilusión. Que cada sobre abierto, cada lámina pegada o impresa nos recuerde que seguimos siendo una generación capaz de cuestionar, de crear, de resistir y ante todo de solucionar. Soy John Ángel
Y esto fue por esta semana La Voz de la Generación Irrompible, su programa favorito. Los esperamos en el próximo programa y nos despedimos con nuestro tradicional grito. Esta logia radial queda al aire. Entre láminas y sueños irrompibles va a sonar, con historias, con memoria y Panini para recordar. La voz de la generación irrompible. Álbum Panini, pasión mundial, entre familia, bolsillo y ritual. Irrompibles te viene a contar la fiebre que nunca va a acabar. Láminas, sueños y emoción, Panini vive en el corazón, con la voz genil en la narración. Arranca hoy nuestra emisión.